combinaciones de sucesiones de cambios, partes rectas y curvas que sirvan cada uno a una necesidad o a un motivo distinto. Siempre partiendo de una vía general que está pasando, yo voy a crear una nueva parrilla, un nuevo desvío para determinadas necesidades. En esos esquemas hechos a mano se puede ver que las distancias entre ejes de vía son paralelos. Existen cambios y curvas también, y aclaramos que si el cambio tiene un ángulo alfa, yo voy a usar siempre para una playa, voy a usar siempre un solo cambio, sin un tipo de cambio. Ustedes en grupo, cada participante del grupo va a tener un cambio distinto. Y a la hora de hacer este último práctico, van a elegir el cambio que tenga el denominador de 1 en n más chico, o sea, el ángulo alfa más grande. ¿Por qué? Porque de esa forma se abre más rápidamente el haz y se llega a hacer una playa más corta que si usan un cambio de un valor de ángulo alfa de desviación más reducido. Entonces, por eso en estos esquemas son todos cortitos y todos tienen un gran ángulo alfa, porque se persigue justamente rápidamente hacer un haz de vía en la extensión lo menor posible, porque es obvio que si yo entro a una playa de estas y la vía tiene un final, como se ve esa rayita en el segundo esquema y se figura 19, tiene una rayita que es un tope donde se termina la vía, ahí no voy a entrar a 100 kilómetros por hora, ni a 60, ni a 40. Ahí voy a entrar a 15 kilómetros por hora para detenerme, dejar los vagones y sacar la locomotora. O sea, para eso es un desvío industrial donde se va a parar y dejar parte de un tren, se va a desarmar y se va a armar de otra forma el tren y se van a dejar vagones llenos o vacíos. ¿Está bien? Cada industria, cada cliente va a dar sus condiciones, sus deseos, y nosotros tendremos que interpretarlo de acuerdo a nuestros conocimientos y vamos a darle soluciones a los requerimientos de él. Con los datos que nosotros hemos calculado, con ese cambio único que debería estar ya calculado, y haciendo uso de las relaciones 1 en n que caracteriza el cruce usado, vamos a ver cómo se empieza a diseñar sobre un tendido existente, que puede ser la alineación que figura allí como horizontal, donde está N1. ¿Y qué tendríamos que hacer para colocar una distancia, una vía paralela a la anterior a una distancia de 1? La distancia de 1 se mide entre ejes. Y esa distancia entre ejes va a permitir hacer alguna actividad entre la vía principal y la vía primera que estamos colocando. De esa relación 1 en n, nosotros y esa distancia de 1, vamos a tener la distancia que tenemos que colocar el nodal 1 del nodal 2. Fíjense que es exactamente el mismo cambio. Ustedes van a calcular 1 y aquí yo lo único que he hecho ha sido rotarlo, cambiarlo de sentido, primero espejarlo y después rotarlo para que quede la vía recta alineada según el ángulo N1, N2. O sea, la geometría de ese triángulo rectángulo que tiene como cateto opuesto D1 va a dar la posición en X del cateto opuesto de N1 hasta esa intersección de la vertical que pasa por N2, ¿cierto? Y eso nos va a permitir resolver el triángulo rectángulo para saber la hipotenusa N1 y N2. Es decir, en esta presentación se está pensando que cuando el tren pasa por una
vía que en este sentido, en este caso, se puso en recta y horizontal en la imagen superior. Vamos a colocar un cambio y vamos a entrar con una rama con deflexión alfa. Entonces, ¿hasta dónde? Hasta un lugar donde vamos a poner otro cambio que vuelve a deflectar alfa. Entonces, la salida de ese cambio va a quedar paralelo al eje de entrada. Y puede seguir, el recorrido puede seguir en el mismo sentido de la línea N1, N2, hipotenusa del primer triángulo. Ahora, la distancia que el D1, a la que vamos a colocar esos dos cambios que nosotros queremos empezar a resolver la playa, va a depender de qué querramos hacer entre esas dos vías. Es decir, está marcado la mitad del gálibo, el semigálibo, respecto a la vía horizontal, y está marcado el semigálibo en la paralela a la vía desviada que entra el segundo cambio. Y esa zona grisada será una zona que podremos ocupar. Entonces la dimensión de esa zona nos va a dar qué actividad podemos desarrollar allí. Y de acuerdo a eso, si queremos poner un galpón, queremos ponerle un camión para cargar, deberemos dimensionar esa distancia de 1 tal que libre las separaciones y nos permita un área conveniente para nuestra actividad. ¿Está bien? Entonces, ese es el ancho neto posible de actividades. La distancia entre ejes menos los dos semigálibos. Así, de esa forma, podremos seguir trabajando, haciendo que si la vía primera se denomina vía principal, si esta vía donde yo coloqué N1 se denomina vía principal, a partir de allí yo puedo entrar con la diagonal que está trazado por N1, N2, B1 como una vía 1. Entonces aquí empezamos a tener dos vías, coexistir dos vías, y los recorridos, las progresivas, tendrán que tener en cuenta eso. Si estoy moviéndome sobre la vía principal, valdrán las progresivas de vía principal. Si he entrado al cambio N1, que tiene nodal N1, me moveré por las distancias, por las progresivas que tienen esos lugares. Ahora, si ustedes observan bien, entre N1 y N2 hay medio cambio de salida en N1 y medio cambio de entrada. Y esas son dimensiones que nosotros conocemos. Conocemos las dimensiones A, J, ND y K. Es decir, que si geométricamente, numéricamente calculamos N1, N2, ¿cierto? Teniendo distancia de 1 y teniendo el ángulo alfa de deflexión que lo da el cambio, lo da el corazón del cruce del cambio que hemos usado, nosotros tendremos con esas cuatro dimensiones la distancia que quede entre empalmes que va a ser armado solamente con vía. O sea que ahí existe un tramo A de la vía 1 que va a quedar desde el empalme de salida del primer cambio al empalme de entrada del segundo cambio. Y en eso consiste, en calcular esas progresivas y esos componentes de vía, consiste el cálculo de este práctico. O sea que nosotros vamos a tener haces de vía, una sucesión de distancias de 1, de 2, y una posibilidad de calcular las distancias N1, N2, N2, B1, que en el caso que sea esta vía, por ejemplo, donde B1, en B1 habrá una con radio mínimo, que en el caso de cada administración puede variar, pero podemos tomar
250 metros como radio mínimo. Vamos a colocar una curva circular, porque es para baja velocidad, y vamos a tener las progresivas del principio de curva y fin de curva, de esa curva que, como es el vértice 1, será la curva 1, será la única curva que tengamos o no. Entonces vamos a tener todos los datos. Esta vía, la vía 1, tiene entonces un tramo A de vía 1 entre los dos cambios y un tramo B que va entre el empalme de salida del cambio que está en nodal 2 hasta, pasando por la curva, hasta una longitud que me dará el cliente y me dirá cuánto necesita de vía recta o cuántos vagones desea colocar para cargar tal o cual producto. Y tendré también la distancia D2 que quiere el propietario entre la vía 2 y la vía 1, qué va a ser ahí, qué hay ahí, si hay un galpón, si hay una cinta transportadora, si va a haber un andén para camiones. Todo eso tiene dimensiones distintas que va a hacer crecer o ajustar esa distancia de 1 y de 2 para cada actividad. Entonces, en definitiva, yo voy a tener cambios. En este caso, yo veo dos cambios. Uno que lo voy a poner en vía principal, o sea que voy a cortar la vía, voy a colocar allí un cambio y una cantidad de vía nueva, que en el caso de vía 1 va a tener un espacio entre los dos empalmes de los primeros arrancar en la progresiva de empalme de salida del cambio N2 y va a tener todo el recorrido con todas las longitudes que necesitemos hasta una progresiva de un final de vía donde se colocará un tope, un elemento físico que evita que un vagón se caiga de la vía o se salga. Entonces, está cada uno de los tramos limitado y definido por las necesidades del cliente que quiere hacer determinada actividad en esa vía. La vía 2, como yo tengo aparentemente, por la hipotenusa, vengo arrastrando progresivas de vía 1, la vía arranca en la punta de agujas del cambio y ahí vuelvo a tener una doble progresiva. Un progresivado sobre vía 1 y un 0,0 del punto de agujas tiene progresiva kilómetro 00 con 00 sobre vía 2. De progresiva sobre vía 2 arrancará, entrará por el cambio y saldrá por esa vía 2 hasta donde se termina o necesite el cliente que se termine. ¿Está bien? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Se entiende? Bueno, me alegro mucho. Sigamos. Entonces, yo voy a generar las progresivas. Roberto, Sí, uno de los sí. chicos dice que no se escuchó bien lo último, si lo podés repetir. ¿No qué? No A se ver. escuchó bien lo último. Sí, no, es que no escuché. ¿Podría repetir lo de vía 2? Bien. Ahí vamos a repetir lo de vía 2. Sobre cada una de las vías que comienza, cuando yo coloco un cambio, existen dos posibilidades. Una es seguir
por una parte, por ejemplo, tomemos el ejemplo de en vía principal. Yo tengo, si las agujas están colocadas no como están ahí, sino en normal, el tren va a pasar. Entonces el tren va a pasar eh, siguiendo las progresivas de la vía principal. Pero si las agujas están marcando la desviación, como está dibujado, cuando el eje ferroviario el primer eje ferroviario pase la punta de aguja, estará recorriendo un nuevo camino, que es el camino de la vía desviada. Entonces, allí habrá que colocar un 00 de la vía nueva. Por ejemplo, aquí se los muestro en este cuadrito para ver si lo entendemos. Yo tengo un poste kilométrico, por ejemplo, un kilómetro 15, ¿cierto? Un poste kilométrico y una progresiva de la vía principal. Allá arriba, en las primeras columnas, están las progresivas de la vía principal. Desde el poste kilométrico al empalme hay una distancia, por ejemplo, 250 metros. Entonces, el empalme del primer cambio tendrá progresiva kilómetro 15 más 250 sobre vía principal. Entre el empalme y la punta de agujas tengo una distancia A, que es dato del cambio, 108. Quiere decir que sobre vía principal yo puedo leer que la progresiva es kilómetro 15 más 251,08 sobre vía principal. Y si sigo la línea, la punta de aguja 1 es el 0 de la vía 1, marca el 0 de la vía 1. Si yo vuelvo acá, quiere decir que al entrar el eje ferroviario por la vía desviada, o sea, al entrar por este cambio, empiezan a contarse el 0, y es el 0 de la progresiva, por esta rama que es la hipotenusa del primer triángulo, que une N1 con N2. ¿Está claro eso? Hasta ahí está bien. Si yo sigo por el cambio y paso por la vía principal, cuando pase por N1 voy a ver traspuesto la distancia J, que está ahí en el medio. Entonces la progresiva será 15 más 266,29 sobre vía principal. Y si lo hago por la vía 1, habré recorrido 0 más 0,1521 de la vía 1. Entonces, fíjense que lo único que le falta a la vía 1 es haber pasado por A. O sea, no hay una cuenta con A. ¿Por qué? Porque A está sobre la vía principal, el empalme de adelante está sobre la vía principal, y el doble progresivado empieza en la punta de aguja. Entonces, yo tendré, cada vez que entre un cambio nuevo a una vía nueva, tendré estas sucesiones progresivas. O sea que sumo J, después sumo ND, si es J más ND hacen el largo interno del cambio. Entonces yo aquí estaré en la progresiva del cruce 1, que tendrá una progresiva sobre la vía principal y una progresiva sobre vía 1. El empalme de salida y la estaca de libranza. Aquí hay que destacar que la estaca de libranza, la distancia libranza E, que es dato cuando hayan calculado el cambio, está medida desde el nodal. Entonces es la suma, esta distancia E es la suma de la progresiva de J más la distancia E. Esa da la progresiva de la distancia de la estaca de libranza. Y ustedes ven acá que la estaca de libranza 1 tiene una progresiva sobre vía principal a la izquierda y una progresiva sobre vía 1 a la derecha. ¿Está claro eso?
Sí, dicen. Bueno, seguimos. De esa misma forma, yo voy a retroceder otra vez acá. De esta misma forma, ahora le contesto a la señorita que preguntó qué pasaba con vía 2. Yo acá en este gráfico tengo una sucesión. Yo he elegido que la vía 1 sigue, viene por N1, N2, B1. Entonces la progresiva que yo venga calculando va a ir arrastrando todos estos elementos y voy a ir sacando valores de progresiva que me permitan saber, como, por ejemplo, desde este empalme de salida del cambio que tiene el nodal 1 hasta el empalme de entrada, esa parte la voy a tener que armar con vía. Va a ser un espacio que va a tener que ser armado con un tramo de vía. De la misma forma que entré en el cambio de nodal 1 con progresiva 0 en la punta de aguja, aquí yo veo si la progresiva 1 sigue por la diagonal, en el cambio que tengo en nodal 2, arranca una vía 2. Entonces el 0, 0 de la vía 2 estará sobre la punta de aguja 2. Entonces ahí se producirá lo mismo que se produce acá, nada más que para la vía 2. Sucederán a partir de la punta de aguja 2 progresivas de vía 2 y tendrán recorrido entre partes rectas y curvas, lo que yo necesite desarrollar de esa vía, hasta un tope, hasta un lugar que me permita tener una distancia, una longitud de vía que permita albergar tantos vagones o mover, por ejemplo, 5 vagones de un extremo hacia el otro. Así que en total van a tener que tener, por ejemplo, si yo quiero mover 5 vagones, yo voy a tener que tener lugar para 10. ¿Por qué? Porque si tengo un solo punto donde se carga y van a entrar 10 vagones allí, 5 vagones, cuando termine de cargar el último, se van a haber corrido 5 lugares. Entonces, esa vía tendrá esas posibilidades de longitud. Ahora, está a continuación un cuadrito que habla de la distancia entre puntos nodales y la distancia y los anchos que se pueden ocupar. Por ejemplo, si la distancia de uno es de 4,70 metros y el cambio es 1 en 10, yo tengo de los 4,70, si el semigálibo es 2,10 metros, me va a quedar un ancho libre entre las dos vías que yo pueda ocupar con algo de solamente 30 centímetros. La distancia N2B1, si la distancia D2 que yo defino, son las dos distancias que yo he definido. Definí la distancia D1 de una forma y la distancia D2 de otra forma. Si la distancia D2 la defino como de 12 metros, hago las operaciones geométricas, las operaciones numéricas correspondientes y me da que la distancia N2B1 va a ser de 120,60 metros, porque la ordenada que corresponde para 12 metros, con el cambio 1 en 10, va a ser 120 metros. Y en esta forma, otra vez, si le descuento a los 12 metros de ancho, los 12 megálibos, el ancho libre que me va a quedar disponible, el ancho neto libre que va a quedar, se van a hacer 7,60 metros. Entonces, de esa forma, de acuerdo a qué actividad yo quiero generar o quiero permitir entre esas dos vías, entre esos dos ejes de vía, vía 1 y vía 2, yo voy a tener que variar esa distancia para que, si tengo que hacer un galpón de 40 metros, por ejemplo, me queden 40 metros más los semigálibos de un lado y del otro para que no se lo lleve el tren, no se lo lleve por delante del galpón. Entonces, esos anchos deberán respetarse y de esa forma se definen las distancias entre los ejes de vía. O sea, siempre hay un motivo por el que se fija un ancho de vía de acuerdo a qué quiero hacer yo entre esos dos elementos. ¿Alguna pregunta?
Bueno, este es un ejemplo de un práctico que hicieron los alumnos en años anteriores. Y aquí se ve cómo se mantiene, cómo se van describiendo las progresivas sobre esta vía que es vía existente. Le pongo vía principal, vía existente, de alguna forma la menciono. Y existe una serie de, una sucesión de progresivas sobre esta vía. Y otra progresiva, fíjense cómo aquí está marcado que la vía 1 no empieza en el empalme, sino empieza en la punta de aguja correspondiente. Entonces, este alumno hizo este práctico con un ejemplo similar al que yo he dado en la práctica. Siempre teniendo en cuenta que entre las vías, cuando yo defino los anchos de las vías, tengo alguna actividad, que voy a hacer alguna actividad, no la estoy haciendo, no estoy dejando un espacio por las dudas, porque todo esto cuesta, es bastante oneroso hacerlo. Aquí veo, por ejemplo, que las progresivas, fíjense cómo está todo ordenado, las progresivas sobre vía 1, donde no molesten y en forma perpendicular al eje de la vía. Allí se ponen las progresivas. Y una de las cosas que se acota es justamente la punta de la estaca de libranza. ¿Por qué? Porque la estaca de libranza va a decir, por ejemplo, en el caso de vía 2, desde el tope hasta esta estaca de libranza será el ancho, el largo útil de la vía 2. O sea, yo por más que tenga un pedazo entre el empalme y la estaca de libranza, aquí no puedo poner nada, paso por vía 1. Entonces, por eso las progresivas de la estaca de libranza tienen ese significado, me permiten saber la parte útil que le queda al cambio. Allí está la interposición de una curva, cómo se calcula, el ángulo alfa, el ángulo delta, que en este caso es igual, el ángulo central de la curva, es igual a la deflexión, es igual al ángulo que produce el cambio. ¿Por qué? Porque si yo deflecté alfa cuando entré por la desviada del cambio, para que la vía sea paralela, estas tres vías queden paralelas, aquí voy a tener que invertir la deflexión. Entonces, por eso tiene el ángulo central de la curva es igual al ángulo de desviación del cruce del cambio. Adopto un radio de curva de 250 metros, calculo los elementos, la tangente, el desarrollo y la externa. De cómo colocaron ellos los cómputos, y ya tengo una sugerencia para hacerla de forma acumulativa para que se pueda usar para computar todos los valores. Esa es una de las formas, por parte, por tramo. Todo lo que no está acá son tantos metros de vía. Y esto es lo que yo propongo. La tabla organizada de esta forma permite colocar las dos progresivas. Esas dos progresivas son estas dos progresivas entre el empalme de salida del cambio y el empalme de entrada del otro, que es lo mismo que han hecho los alumnos acá. Vía 1, tramo A, desde esta 23,70 a 79,76. Entonces, eso mismo colocado acá, da un largo de vía. Un largo. La diferencia entre progresivas da un largo. Y ahora viene cómo lo compongo. Lo compongo con rieles de 10 metros. Supongamos que este riel con el que armo el desvío tiene el largo riel normal es de 10 metros. Entonces, con 6 rieles de cada lado,
6 rieles me dan 60 metros. Quiere decir que aquí no pongo decimales de riel, porque directamente corto lo que hace falta, los pongo uno al lado del otro y lo que sobra lo corto de una sola vez. Entonces por eso el cómputo da 2 rieles. Y para las eclisas son 12 para unirlos, más un par más para unir el tramo de vía al cambio que sigue. Y allí tendremos los cómputos de los bulones, tuercas, es decir, la cantidad de durmiente y todo eso. ¿Right? De la vía 1, hablo del tramo B de la vía 1 y de la vía 2. De esta forma voy a poder computar todo lo que hace falta para esos 3 tramos de vía, que no son cambios, y voy a poder totalizar en columna los materiales. Bien, eso es básicamente lo que se puede expresar, y ya les voy a pasar los esquemas de los desvíos, pero quiero ver primero justamente cómo va avanzando el cálculo del cambio, como para que no estemos dando enseñanzas y no puedan, sea demasiada teoría y no la terminan. Quiero que tienen que terminar el cambio, tienen que completar el cambio para así tener todas las dudas y poder seguir preguntando. Aquí tenía algo más. ¿Y qué son? Eso se lo voy a poner en... ¿Qué pasó? Vamos a ver. Esta tabla, este Excel, es justamente lo que está incluido en el PowerPoint. Le permite colocar todos los materiales que necesito, tal cual lo hicieron en el práctico 1. Y luego está incluido qué debe tener el cómputo de los materiales para un cambio. El medio cambio izquierdo para la aguja de tantos metros, el largo de la contraaguja. El largo de la contraaguja se calcula colocando A más B más el largo de la aguja por el coseno, que se totaliza en milímetros el largo de la contraaguja. Y aclarar que es para el riel tipo, el medio cambio izquierdo es el riel tipo 3H o de algún tipo de riel que ustedes elijan. Cantidad, un medio cambio izquierdo. Medio cambio derecho, un medio cambio derecho. Cruce tangente 1 en 10,5, riel tipo 3H, por ejemplo, con dimensiones G y K de tanto y tanto, que son los datos de ustedes. Cantidad 1. Rieles stock de tantos metros con contrarrieles de tantos metros, del riel tipo 3H, uno a cada lado. Ya vamos a ver, tienen que calcular el cambio para ver cómo se ubican los rieles stock, de qué forma se ubican, y eso lo tenemos que ver uno por uno, así que quiero que se apuren en el entendido del cambio para poder avanzar sobre eso. Todo aquello que no son medios cambios y cruces serán rieles que unen los extremos. ¿Se acuerdan que en la presentación poníamos los medios cambios por un lado, el cruce por otro, y todo estaba vacío? Bueno, no es que esté vacío, sino que hay que unirlos con rieles. Y eso da origen a una cantidad de rieles intercalares o intercalarios que, de acuerdo a las longitudes que tengan y a cuán separados estén esas dos piezas, los dos medios cambios del cruce, cuán largo sea ese tendido, tendrán cuántos rieles adentro si los componemos con tramos de riel. Por ejemplo, todos estos rieles que están acá salen de rieles de 10 metros. O sea, yo puedo cortar todos los rieles para componer ese cambio, lo que me falte, para dar continuidad a al recorrido sobre
todo el cambio. Entonces, estos son, habrá 4, habrá 8, 6, 12, no sé cuánto puede haber, pero eso dependerá de cada cambio. Primero, pensando que lo tenemos que hacer a partir de rieles normales. Y después están los durmientes. ¿Cuántos durmientes especiales entran? Lo tendremos que dibujar, los tendremos que agrupar y contar, y colocar allí detallados. Cada cambio tendrá un detalle de la cantidad de cruces de durmientes que llevará. Aparte de eso, vamos a ver cómo se calculan los tirafondos de vía, cómo se calculan los tirafondos estructurales, cuántas silletas lleva el cambio, cuántas barras entre agujas lleva un juego de barras entre agujas, y aquí me falta algo, una marmita. Y aquí tenemos que colocar una barra de conexión a marmita. O sea que todos estos elementos los tendremos que cuantificar y tendrán que formar parte del cómputo del cambio. Y por eso necesito que terminen el cambio para hacer las correcciones e ir completándolo. ¿Está bien? Bueno, ¿algún comentario? Sí. Vamos viendo. Tiene que ser una voluntad y dice 2007, por favor.
Roberto, no se escuchó lo que dijiste. Sale entrecortado. Ahí, pero ¿me voy a la explicación bien? No, no se entiende. ¿No? No. A ver. Posición, pero estoy con la máxima señal. Se ve que es otro problema. Máxima señal, así que Está entrecortado. quiere que cortamos y reanudamos. O sea, a ver que pongan desde donde no se ha oído. Para de referencia no se ha oído, lo repetimos. Yo salgo ahora de Discord y vuelvo a entrar. ¿Eh? No se entiende nada. ¿Me oyes? Roberto, por ahí para mejorar su audio lo que tendría que hacer es cortar la transmisión. Corte la transmisión Sí. y ahí capaz va a Voy a mejorar. cortar y voy a hacer. Por eso, me voy a Solo ir la para transmisión. a ver de dónde me han escuchado, si han escuchado todo el relato. Tiene que tener Desde abajo a la derecha, si no me equivoco, hay un televisorcito con una X. pero Ahí corta la transmisión. no te oigo.